¿Alguna vez te has detenido a pensar que las mayores lecciones de la vida no están en los grandes libros de historia, sino en las personas que pasan desapercibidas a nuestro alrededor? Y si te dijera que, al mirar a una mujer invisible, encontramos la verdadera esencia del amor, de la dedicación y del cambio, prepárate para enamorarte de una historia de transformación silenciosa, donde lo más valioso no es lo que se tiene, sino lo que se da. Ahora imagina que, detrás de esta historia, hay una jornada que puede cambiar la forma en que ves el mundo. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora y prepárate para la revelación. Elena siempre fue una mujer de presencia fuerte e indomable. Cuando uno la observaba, era imposible no notar la forma en que controlaba su vida y todo a su alrededor, con mano de hierro. Su carrera brillante exigía de ella una energía constante, una dedicación casi insana. No quedaba mucho espacio para lo demás. Para su hijo, Gabriel, ella era una madre que actuaba en piloto automático. Todo lo que él necesitaba estaba allí, bien organizado, dentro de los parámetros de lo que debía ser una buena madre. Pero estaba claro que no tenía lo que más necesitaba: el afecto genuino, esa conexión profunda que se crea cuando se está presente, emocionalmente disponible. Era una maternidad marcada por la distancia, como si algo estuviera siempre entre ella y su hijo. Gabriel nunca fue de quejarse, siempre tranquilo, obediente. Se acostumbró a esa dinámica. Vivía en un mundo donde su madre estaba allí, pero al mismo tiempo parecía distante. Elena sabía que algo andaba mal, que el vínculo entre ellos no era lo que debía ser, pero tampoco sabía cómo cambiar. Tal vez porque no sabía lo que era cambiar. Su vida en general estaba marcada por esa distancia emocional, por esa constante prisa que impedía cualquier tipo de verdadera introspección. Estaba siempre demasiado ocupada para mirarse a sí misma o para darse cuenta de que había perdido algo fundamental en el camino. Fue en ese contexto que contrató a Nina, una niñera que parecía la solución perfecta. La primera impresión que Elena tuvo al conocerla fue la de una mujer común. Nina era discreta, silenciosa y al mismo tiempo tenía una energía acogedora, una calma que hizo que Gabriel se acercara a ella de inmediato. No era como las otras niñeras, no hacía preguntas, no intentaba insertarse más de lo necesario en la vida de Elena y su familia. Era simplemente eficiente, silenciosa y siempre presente para Gabriel. Lo llevaba a jugar, le enseñaba cosas nuevas con paciencia, y el niño parecía florecer con su presencia. En los primeros días, Elena no pensó mucho en ello. Tenía lo que necesitaba: alguien que cuidara de Gabriel, con quien él parecía sentirse cómodo. Pero con el tiempo, comenzó a notar pequeñas cosas, cosas que empezaron a inquietarla. Nina nunca aceptaba extender su horario de trabajo. Siempre cumplía su horario con precisión, sin ninguna excepción. Era algo tan simple pero extraño. Al fin y al cabo, otras niñeras siempre se quedaban hasta más tarde, especialmente cuando Elena necesitaba algo de tiempo extra. Pero no Nina. Desaparecía con una prisa que Elena nunca logró entender. Cuando preguntaba qué haría después, Nina siempre daba respuestas cortas, como si la pregunta fuera inoportuna, como si hubiera algo que prefería guardar para sí. Eso comenzó a incomodar a Elena de una forma que no sabía cómo explicar. Era como si hubiera algo más, algo que Nina estaba ocultando, algo que no quería que nadie supiera. Los celos comenzaron a crecer. Elena se sentía rechazada, como si estuviera siendo dejada atrás, como si, por algún motivo, Nina estuviera creando un lazo con Gabriel que ella misma no lograba tener. Algo empezó a inquietarla y con ello sintió una necesidad creciente de entender lo que ocurría con la niñera. Fue entonces cuando Elena decidió seguir a Nina, sin grandes planes, sin
entender realmente qué haría con la información que pudiera descubrir. Simplemente quería ver con sus propios ojos lo que hacía la niñera después de salir de su casa. ¿Qué la movía? ¿Qué era tan importante que no podía simplemente quedarse un poco más? Así, en una tarde fría, se escondió detrás de uno de los coches estacionados en la calle y observó. Nina pedaleaba su vieja bicicleta con el rostro serio y concentrado. Cuando Elena la vio desaparecer al doblar la esquina, se movió rápidamente, sin dudar, lanzándose hacia la calle. La curiosidad la consumía, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que no estaba bien. Sin embargo, estaba tan envuelta en la idea de encontrar respuestas que cualquier inseguridad fue dejada de lado. Siguiéndola por calle tras calle, Elena se sintió como una intrusa, como si estuviera violando un espacio íntimo de Nina. Pero no podía parar. No sabía por qué, pero sentía que algo importante estaba ocurriendo allí, algo que necesitaba entender. La vieja bicicleta de Nina, con su pintura descascarada y la cesta de metal, parecía casi simbólica. Era una pieza simple, pero Elena no podía dejar de notar cómo la conducía con tanta familiaridad. No era una bicicleta de lujo, muy al contrario. Era el tipo de objeto que lleva una historia, un recorrido. Y allí, en el movimiento silencioso de Nina, Elena se perdió, sin darse cuenta de cuánto se alejaba de su propio mundo mientras se acercaba a algo completamente nuevo. Finalmente, Nina se detuvo frente a un hospital público, un lugar sencillo, sin glamour, sin señales de riqueza o poder. Elena, sorprendida, se quedó parada a cierta distancia, observando. ¿Qué haría allí? ¿Por qué una mujer como Nina, que parecía tener todo bajo control, estaría en un lugar como ese? Sin hacer ruido, Elena se escondió detrás de un poste y espiaba, con los ojos fijos. Nina entró al hospital sin prisa, con la misma calma de siempre, sin palabras, sin miradas apresuradas, como si estuviera yendo a un lugar sagrado, donde el tiempo no era el mismo, donde el reloj no importaba. Elena sintió una sensación extraña, casi mística, al observar ese momento. Había algo allí, en ese hospital, que estaba más allá de cualquier explicación racional. Ella no lo sabía, pero su vida comenzaba a cambiar en ese instante, a medida que sus ojos se abrían a algo que jamás había imaginado. Elena ya no podía negar que algo estaba ocurriendo allí, algo que iba más allá de su comprensión inicial. El hospital al que Nina entraba todos los días era un hospital público, ese tipo de lugar que, en la mente de Elena, representaba todo lo que jamás desearía para sí misma. Un lugar al que la gente va cuando no tiene a dónde más acudir, donde el dolor y la pobreza se encuentran sin adornos ni fachadas. No podía entender qué hacía Nina allí, pero lo que más la inquietaba era la forma en que Nina parecía tan cómoda, tan en paz en ese ambiente. Elena, siempre acostumbrada al confort, al lujo, se sintió de repente incómoda, fuera de lugar. No había glamour en las paredes sucias, en los pasillos estrechos, en la cantidad de personas aglomeradas esperando atención. Pero para Nina parecía ser simplemente un día más. Entonces Helena ya no pudo contenerse. Siguió a Nina por unos minutos más, hasta que vio a la niñera acercarse a una habitación al fondo del hospital. Entró sin hacer ruido, casi como una sombra. Cuando Elena se acercó, notó un cartel en la puerta: Cuidados paliativos. ¿Qué sabía ella sobre cuidados paliativos? Muy poco. Sabía que significaba que la persona allí ya no tenía posibilidad de cura, que el final estaba cerca. Pero nada la preparó para lo que vio después. Nina entró en la habitación y, sin palabras, se arrodilló junto a una mujer anciana que yacía en la cama, visiblemente frágil, con la piel pálida y los ojos cansados. La mujer parecía estar al límite de sus fuerzas, pero fue allí, en ese momento, cuando Elena entendió.
La madre de Nina estaba allí. Nina estaba luchando por su vida, pero sin posibilidad de ganarla. El silencio entre las dos mujeres estaba cargado de un tipo de amor que Elena nunca supo ver. Nina no solo cuidaba de su madre físicamente, sino que parecía cuidarla de una manera que trascendía el cuerpo. Acariciaba la mano de su madre, le hablaba bajito, con dulzura, y ajustaba las sábanas como si quisiera, de algún modo, suavizar el dolor. Era un cuidado pleno, sin prisa, sin exigencias, sin intención de reconocimiento. Era el tipo de amor que solo existe cuando se es capaz de entregarse completamente al otro, sin esperar nada a cambio. Elena, que estaba allí, observando todo desde lejos, se sintió completamente impotente. No sabía qué hacer con eso. Sintió como si hubiese sido invadida por un dolor profundo, un dolor que no era suyo, pero que, al mismo tiempo, dolía en ella, dentro de ella. Elena se quedó allí, sin moverse, sin entender muy bien lo que pasaba. No sabía cuánto tiempo estuvo observando a Nina, pero al final se dio cuenta de algo que nunca había percibido antes. La niñera no estaba allí por obligación. No estaba allí porque necesitara el empleo o porque quisiera ganar más dinero. Nina estaba allí porque amaba profundamente a esa mujer en la cama. Estaba allí porque quería hacer lo posible, lo imposible, para aliviar su dolor. Eso no era algo que se aprendiera con dinero, con riqueza o con estatus. Eso era algo que venía de dentro, de la esencia del ser humano. Y, en ese momento, Elena sintió una tristeza profunda por nunca haber experimentado ese tipo de amor, por nunca haberse permitido entregarse como Nina lo hacía. En los días siguientes, Elena no podía dejar de pensar en lo que había visto. La escena no salía de su cabeza. Pasaba el día en el trabajo, pero la imagen de Nina con su madre estaba constantemente en sus pensamientos. ¿Cómo podía ella, Elena, considerarse una buena madre cuando veía eso? ¿Cómo podía pensar que estaba siendo suficiente para Gabriel, en cuando no era capaz de demostrarle esa entrega como la de Nina? ¿Qué significaba ser madre al fin y al cabo? Elena se encontraba cuestionándolo todo lo que creía saber sobre la maternidad, sobre la vida. Estaba, sin saberlo, en un proceso de transformación, un proceso que estaba ocurriendo dentro de ella silenciosamente, así como el amor que Nina nutría por su madre. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Elena, sin haber hablado nunca sobre lo que había descubierto, empezó a actuar de forma diferente. Comenzó con pequeñas cosas. Ayudó a Nina con la vieja bicicleta, compró una nueva para ella sin que la niñera lo supiera. No era un gesto de grandeza, sino un reconocimiento silencioso de todo lo que Nina estaba haciendo, no solo por su madre, sino también por Gabriel. Elena empezó a notar que, hasta ese momento, había estado mirando el mundo de una manera superficial. Veía las cosas tal como se le presentaban, como si todo fuera parte de un juego de apariencias. Pero lo que hacía a Nina, el amor incondicional y silencioso, le mostraba un mundo mucho más profundo, mucho más significativo de lo que había imaginado. El cambio no vino de una sola vez. No fue una epifanía repentina. Fue algo que ocurrió poco a poco, con el paso del tiempo. Elena comenzó a pasar más tiempo con Gabriel, de forma más genuina, más presente. Dejó de ser una madre que solo cuidaba y pasó a ser una madre que amaba. Gabriel, por su parte, notó el cambio. Comenzó a abrirse más a ella, a su compañía. Pero al mismo tiempo, Elena sintió una nueva conexión con Nina. Comenzó a ayudarla más, discretamente. Mejoró el confort en el hospital donde estaba la madre de Nina. Compró un pequeño televisor para su cuarto, con el fin de hacer más amenas sus horas de espera. Lo hacía sin grandes palabras, pero con el sincero deseo de aliviar la carga que Nina llevaba. Y fue cuando la madre de Nina falleció que Elena sintió el impacto total de su transformación.
estaba allí, al lado de Nina, ofreciendo el apoyo silencioso que ella misma había aprendido a ofrecer. Elena sabía ahora, sin lugar a dudas, lo que significaba estar verdaderamente presente. No se trataba de hacer grandes gestos, sino de estar allí, con el corazón abierto, ofreciendo lo que uno puede dar. La muerte de una madre era algo devastador, pero también era un ciclo natural de la vida. Lo que importaba era la forma en que uno se relacionaba con los demás mientras eso ocurría. Y Elena sabía que ahora, con todo lo que había vivido, sería una persona mejor, más completa, más conectada, no solo con Gabriel, sino con el mundo. Y finalmente comprendió. La verdadera riqueza no está en lo que se puede comprar, sino en lo que se puede dar, silenciosamente, con el corazón. Tras la muerte de la madre de Nina, el silencio se apoderó de la casa de Elena de una manera distinta. No era el silencio vacío que solía sentir, sino un silencio profundo, cargado de comprensión. No sabía con certeza cómo ayudar a Nina en 1900, ese momento de duelo, pero algo dentro de ella la impulsó a ser más que una simple observadora. Ya había aprendido tanto de Nina, de una manera que no podía describirse con palabras. Lo que Nina hacía, sin ningún tipo de alarde ni reconocimiento, fue una lección que Elena jamás podría haber aprendido en libros, conferencias o en el mundo de lujo en el que solía vivir. La entrega silenciosa de Nina era la verdadera forma del amor, y Elena finalmente se dio cuenta de eso. En los días siguientes, Elena ofreció lo que pudo a Nina, no como un gesto de bondad o caridad, sino como un intento genuino de retribuir lo que sentía que era un don, algo que la niñera le había dado sin pedir nada a cambio. Comenzó a organizar el funeral de la madre de Nina, ocupándose de los detalles de una manera que solo quien realmente entiende lo que significa estar presente puede hacer. No fue algo grandioso, pero fue hecho con amor, con la intención de aliviar el dolor de Nina. La casa de Nina, que antes parecía un lugar simple y sin grandes recursos, ahora estaba siendo preparada para recibir algo nuevo. Elena compró la casa con la intención de ofrecer un refugio para Nina y su madre. No era solo un regalo material, sino un símbolo de todo lo que había aprendido en ese tiempo. Lo que comenzó como una curiosidad sobre la vida de Nina se transformó en un profundo respeto y eventualmente en una amistad que iba más allá del papel de empleada y patrona. Elena sabía que, de alguna forma, también se estaba curando. Cada acción, cada gesto de cariño que ofrecía, no solo para Nina, sino también para Gabriel, la ayudaba a convertirse en una persona diferente. Ya no sentía esa presión constante por ser perfecta. Ya no había espacio para la competencia o para las máscaras que usaba con los demás. La verdad era que Elena ahora comenzaba a ver el mundo de una forma que antes le era imposible. Se había desconectado de sí misma por tanto tiempo que ya no sabía lo que significaba ser vulnerable, estar abierta al otro. La transformación de Elena no fue rápida ni fácil. Hubo momentos de duda, de inseguridad, especialmente cuando veía a Nina tan fuerte, tan capaz de cargar con todo el peso del mundo sin derrumbarse. Elena se preguntaba cómo alguien podía ser tan resistente, tan capaz de dar sin perderse. Pero fue exactamente en ese punto cuando se dio cuenta de algo crucial. Nina no hacía aquello para ser admirada. No buscaba reconocimiento, ni siquiera pedía nada a cambio. Lo que ofrecía venía de un lugar mucho más profundo, de un lugar de entrega y verdad. Y eso, para Elena, fue una revelación. Con el tiempo, Elena comenzó a cambiar su propia forma de relacionarse con las personas. Creó un proyecto social, con el nombre de Nina, enfocado en mujeres invisibles, aquellas que, como la niñera, pasan sus vidas cuidando de los demás, pero nunca reciben el reconocimiento que merecen. Elena sabía que el proyecto sería un gesto pequeño,
comparado con el impacto que Nina tuvo en su vida, pero era una forma de honrar todo lo que ella representaba. El proyecto nació con el objetivo de proporcionar dignidad y apoyo a mujeres que dedican sus vidas a los demás. Y al hacerlo, Elena descubrió algo que nunca había imaginado. La verdadera riqueza no estaba en el dinero, en el estatus o en lo que se podía comprar. La verdadera riqueza estaba en la capacidad de entregarse al otro, de cuidar, de amar en silencio. El vínculo de Elena con Gabriel también cambió. Ya no era solo un hijo al que cuidaba de forma distante. Pasó a ser un compañero de viaje, un alma con la que ella quería estar, aprender, crecer. La maternidad, que antes parecía una carga o una obligación, se transformó en una dádiva. Ahora, Elena sentía que cada momento con Gabriel era precioso. Estaba verdaderamente presente, o al menos lo intentaba ser. Las conversaciones que antes parecían superficiales, ahora tenían profundidad. Aprendió a escuchar, a conectarse con él de una manera genuina, y él, a su vez, le devolvía más afecto y comprensión. Elena, al mirar su vida, sentía una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Pero también había una melancolía, como si hubiera perdido algo en el camino, algo que nunca podría recuperar. Había perdido años en los que podría haberse conectado con Gabriel de una manera auténtica, pero al mismo tiempo sabía que algo más importante estaba ocurriendo. Estaba aprendiendo a ser humana nuevamente. Estaba aprendiendo a entregarse, a ser vulnerable y, aún más importante, a reconocer que el amor no es algo que se exige, sino algo que se ofrece, sin reservas, sin expectativas. La muerte de la madre de Nina, de alguna manera, fue un punto de inflexión para todos. Para Nina, que perdió una parte de sí misma, pero también para Elena, que al ver el dolor del otro, encontró una forma de lidiar con su propio dolor. Elena sabía que, a pesar de todos los cambios, nunca volvería a ser la misma. La mujer que entró en aquella casa, llena de riquezas materiales, era una versión de sí misma que ahora le parecía distante. Sabía que al mirar atrás, ya no podría reconocerse en la persona que fue, pero lo más importante era que ahora finalmente se sentía completa. Y al mirar a Nina, con la simplicidad de su ser, Elena entendió que el verdadero lujo no estaba en lo que se posee, sino en lo que se es capaz de ofrecer al otro. Lo que Nina le mostró, con su fuerza silenciosa y su capacidad de dar, fue una lección que Elena jamás olvidaría. Y entonces, como en un ciclo perfecto, Elena supo que el mayor legado de Nina no era solo el proyecto que ella había creado en su honor, sino la transformación que había causado en la vida de cada persona que la conoció. Nina no necesitaba reconocimiento público, solo necesitaba un espacio para ser, y al darle ese espacio, Elena no solo transformó la vida de Nina, sino también la suya y la de Gabriel. Nina, con su sencillez, había enseñado a todos el valor de la verdadera riqueza humana, una riqueza que nadie puede comprar, pero que todos pueden elegir dar. Y Elena, por fin, lo sabía. Lo que aprendemos aquí es que, muchas veces, los mayores tesoros no están en lo que podemos tocar, sino en lo que damos de forma silenciosa y sin expectativas. Nina, con su amor sin palabras, nos enseña que la verdadera riqueza está en la presencia, en el cuidado y en la entrega. ¿Y tú, has pensado en cómo puedes transformar tu propia vida y las vidas que te rodean? Dale me gusta al video, suscríbete para más historias inspiradoras, activa la campanita de notificaciones y comparte con alguien que necesita escuchar esto. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.